Isadora creía en las estructuras. Como arquitecta, su vida era un plano meticulosamente diseñado, donde cada línea tenía un propósito, cada ángulo una función. Su mundo, construido con la misma precisión, se asentaba sobre una base sólida. Alejandro. 8 años. Casi una década de risas compartidas, de silencios cómplices, de promesas susurradas en la oscuridad. Él era su pilar maestro, el eje sobre el que giraba su universo cuidadosamente calibrado en el corazón de Polanco. Su apartamento, un santuario de diseño minimalista y luz cálida, era el testimonio de esa unión. Cada libro en la estantería, cada fotografía en la pared, era un ladrillo más en la fortaleza de su amor. Ella se movía por esos espacios con una elegancia serena, la misma que aplicaba a sus proyectos, convencida de que el futuro ya estaba trazado, tan claro y definido como los planos que descansaban sobre su escritorio. El conflicto, sin embargo, no siempre anuncia su llegada con estruendo, a veces, se filtra por las grietas más finas, casi invisibles. Comenzó como un murmullo, una nota discordante en una sinfonía perfecta. Alejandro llegaba más tarde del trabajo, con el olor a un perfume desconocido impregnado en su saco, uno que él justificaba como el de una nueva clienta. Es una mujer mayor, muy excéntrica, decía con una sonrisa cansada que Isadora aceptaba sin cuestionar. ¿Por qué lo haría? La confianza era el cimiento de todo lo que habían construido. Luego vinieron las llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación, o los mensajes que borraba con una rapidez casi instintiva. Ella lo notaba, por supuesto, una pequeña punzada de inquietud en el pecho, una pregunta que se ahogaba antes de nacer. Pero la desechaba al instante, atribuyéndolo al estrés de un nuevo proyecto, a la presión de mantener su estatus en un círculo social donde el éxito era la única medida. Su red de apoyo, antes un círculo cálido y cerrado, comenzó a sentirse extraña. Amigas en común la saludaban con una compasión que no entendía, sus miradas se desviaban por una fracción de segundo. Una tarde, durante un café, su mejor amiga Sofía, le preguntó con una cautela inusual: ¿Estás segura de que todo está bien con Alejandro? Lo vi el otro día en la Condesa, parecía tenso. Isadora forzó una sonrisa, defendiéndolo de inmediato. Está agotado, el trabajo lo tiene loco, ya sabes cómo es. Dentro de ella, sin embargo, la grieta se ensanchó 1 milímetro más. Pero era más fácil reforzar el muro que examinar la fisura. Era más sencillo creer en la historia que ella misma había escrito. Los sueños de Isadora eran tangibles, casi podía tocarlos. Una casa en el campo, diseñada por ella, con un gran ventanal y un estudio para él. 2 hijos corriendo por el jardín. Una vida de estabilidad y belleza. El 8º aniversario se acercaba, y la expectativa se convirtió en una certeza dulce y vibrante. Estaba segura de que esa noche, él finalmente le pediría que fuera su esposa. El anillo sería el broche de oro, la pieza final que completaría la estructura de su felicidad. Se aferró a esa idea con la tenacidad de quien defiende su obra maestra. Ignoró la forma en que él evitaba hablar del futuro a largo plazo, ignoró la creciente distancia emocional que se instalaba entre ellos en la cama. Un espacio vacío que el cansancio ya no podía justificar. Minimizó la vez que encontró un recibo de una joyería que no correspondía a ningún regalo para ella, convenciéndose de que sería una sorpresa para su madre. Isadora era una experta en encontrar explicaciones lógicas, en rellenar los huecos con la masilla de la negación. Creía que podía mantenerlo todo bajo control, que cualquier problema era solo una desviación menor en el plano original, algo que podía corregir con amor y paciencia. No sabía que no estaba reparando grietas. Estaba apuntalando una fachada a punto de colapsar. La noche del aniversario llegó, y con ella, la calma que precede a la tormenta. Mientras encendía las velas y servía el vino, el corazón le latía con la esperanza de una vida entera. No podía imaginar que, en cuestión de minutos, se encontraría de pie entre las ruinas de todo lo que había construido, sosteniendo únicamente los planos de una mentira. El sonido de la llave en la cerradura fue el preludio. Isadora dio un último vistazo a la mesa. 2 copas de vino tinto respirando, velas parpadeando suavemente, y el aroma de la cena que había preparado con esmero flotando en el aire. Cada detalle era una nota en la sinfonía de esa noche, la noche de su 8º aniversario.
Su corazón latía con una certeza dulce. Hoy era el día. Alejandro entró, pero no traía flores. No traía la sonrisa cálida que ella esperaba. Su rostro era una máscara de granito, sus ojos esquivaban los de ella, fijos en un punto indefinido sobre su hombro. El aire, antes cálido y lleno de promesas, se enfrió de golpe. «Tenemos que hablar», dijo él, y la frase, un cliché gastado, sonó como el crujido de una viga a punto de romperse. Isadora se quedó inmóvil, con la sonrisa congelada en los labios. Esperó. El silencio se estiró, pesado, asfixiante. Esto se acabó. Fueron 3 palabras. 3 golpes secos y precisos. La estructura de su vida se vino abajo. No hubo un temblor de advertencia, solo el colapso súbito y total. Ella no parpadeó. No respiró. Sentía el peso de la atmósfera presionando su pecho, robándole el oxígeno. Él continuó, con la voz desprovista de cualquier emoción, como si estuviera leyendo un informe de daños. Nunca te amé, fueron años de costumbre. Viviane siempre fue la verdadera. Cada palabra era un martillazo en los cimientos. Por nunca te amé. La frase rebotó en las paredes de su cráneo. 8 años. 2920 días. Reducidos a costumbre, y un hombre, Viviane, que se materializó en la habitación como un fantasma burlón. Isadora no gritó, no lloró. Un silencio sepulcral se apoderó de ella, un vacío tan profundo que absorbió todo el sonido, todo el sentimiento. Simplemente asintió. Un movimiento casi imperceptible de la cabeza. En ese gesto, el dolor agudo y punzante no desapareció, se transformó. Se cristalizó. Se convirtió en hielo. Los días siguientes fueron un borrón de movimientos mecánicos en un escenario ajeno. Su apartamento, antes un santuario, ahora era la escena de un crimen. Alejandro empacaba sus cosas con una indiferencia cruel, casi alegre. Tarareaba una canción mientras doblaba sus camisas. El sonido era una profanación en el silencio fúnebre que Isadora habitaba. Ella se movía a su alrededor como un espectro, un fantasma en su propia casa. Veía los espacios vacíos en las estanterías, las marcas en la pared donde antes colgaban sus fotos, y no sentía nada más que un frío profundo, una rabia sorda que crecía en sus entrañas. El shock inicial había dado paso a una lucidez helada. Una noche, él ya se había ido, dejando atrás algunas cajas y el eco de su traición. Isadora necesitaba un documento de un proyecto en común para el trabajo. Recordó que estaba en la laptop que él, en su prisa, había olvidado. La encendió. La pantalla cobró vida con una foto de ellos dos en la playa, sonriendo. Una reliquia de una vida que ya no existía. Mientras buscaba el archivo, su cursor se detuvo sobre una carpeta con un nombre anodino. Varios. La curiosidad, una serpiente fría y venenosa, se deslizó por su columna. Hizo clic. Lo que encontró no fue una grieta, fue un abismo. No era solo Viviane. Era un desfile de mujeres. Videos explícitos. Conversaciones detalladas. Nombres, fechas, lugares. Cada archivo era una prueba de una vida paralela que él había construido sobre los cimientos de la mentira que era su relación. Su estómago se revolvió, pero no de tristeza. Era algo más oscuro, más visceral, era la náusea de haber sido estafada. Y entonces, un nombre destacó entre los demás, Amanda. Los videos con ella eran recientes, las conversaciones más íntimas, más crueles en su desprecio hacia Isadora. La arquitecta no sospecha nada, leía en un mensaje. Está demasiado ocupada planeando nuestro futuro. La última pizca de dolor se evaporó, reemplazada por una claridad cortante como el filo de un bisturí. No había sido reemplazada por un gran amor, había sido el telón de fondo, la coartada conveniente, una pieza en un juego sórdido y narcisista. La humillación ardió, pero no la consumió. La forjó. Aniquiló a la mujer que esperaba un anillo y encendió la llama de una venganza fría y calculada. Justo en ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación iluminó la oscuridad. Era una invitación digital, con colores brillantes y una tipografía alegre, la fiesta de cumpleaños de Viviane.
en un lugar exclusivo de Polanco. Y debajo, en los comentarios de un grupo en común, el rumor que era una certeza. Dicen que Alejandro le va a proponer matrimonio esa noche, frente a todos. El universo le estaba entregando un escenario, un micrófono, un público. Isadora miró la pantalla de la laptop, el rostro de Amanda congelado en un gesto íntimo. Luego miró la invitación, la sonrisa radiante de Vivian, y finalmente, vio su propio reflejo en la pantalla oscura. Una mujer con los ojos vacíos, pero con una determinación de acero naciendo en ellos. Movió el dedo sobre la pantalla de su celular y presionó, confirmar asistencia. No era una respuesta, era una sentencia. Las 2 semanas siguientes, Isadora no vivió, operó. Se movía con la precisión de un cirujano, y la paciencia de un cazador. El dolor no se había ido, simplemente lo había transmutado en combustible. Se convirtió en su motor, un fuego frío que ardía en el fondo de su estómago, purificando cada gramo de debilidad que quedaba en ella. Su apartamento ya no era un mausoleo de recuerdos rotos, sino un cuartel general. La mesa del comedor, antes dispuesta para cenas románticas, ahora estaba cubierta de notas, diagramas de flujo, y perfiles de redes sociales. Estaba diseñando la demolición de un hombre, y aplicó a la tarea toda la meticulosidad de su profesión. El primer paso fue elegir el arma. Pasó horas revisando el contenido de la laptop, cada video, cada mensaje. No lo hacía con lágrimas en los ojos, sino con una distancia clínica, como un perito forense examinando pruebas. Descartó los videos que solo mostraban infidelidad. Eso era vulgar, predecible. Buscaba algo más. Buscaba la humillación. Y la encontró. El video de Alejandro con Amanda no era solo explícito. Era cruel. En él, entre actos íntimos, Alejandro se burlaba de Isadora. Imitaba su forma de hablar, se reía de sus sueños de una casa en el campo, la llamaba, mi proyecto seguro, mi base de operaciones. Cada palabra era una daga. Ella nunca sospecharía, le decía a Amanda entre risas. Es demasiado estable. Esa era el arma. No la traición, sino el desprecio. Guardó el archivo en una memoria USB, un pequeño rectángulo de plástico, que contenía la aniquilación de un ego. El segundo paso fue la armadura. Sabía que no podía llegar a esa fiesta como la exnovia despechada. Tenía que ser una aparición, una visión. Entró en la boutique más exclusiva de Masaryk, ignorando los tonos pastel, y los diseños discretos que solía preferir. Sus ojos buscaron un solo color. Y allí estaba. Un vestido rojo. No era un rojo festivo, sino un rojo profundo, el color de la sangre arterial, del vino derramado sobre un mantel blanco. La tela se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, con un escote audaz y una espalda descubierta que era a la vez elegante y desafiante. Al probárselo, no vio a la Isadora rota en el espejo. Vio a una reina lista para la guerra. Pagó sin dudar. No era un gasto, era una inversión. La noche de la fiesta, el aire de Polanco vibraba con música y risas superficiales. El salón era un derroche de opulencia, cascadas de flores blancas, luces de cristal, y un ejército de meseros sirviendo champaña. Isadora llegó sola. Hizo una pausa en la entrada, permitiendo que todas las miradas se posaran en ella. El vestido rojo cortaba el ambiente como un cuchillo. Un murmullo recorrió la sala. No era la mirada de lástima que tanto temía, sino una de asombro, de intriga, casi de miedo. Su rostro era una máscara de serenidad perfecta. Su sonrisa, ligera, enigmática. Se movió entre la multitud con una gracia depredadora. Saludaba a viejos conocidos con un asentimiento de cabeza. Aceptaba una copa de champaña. Sus ojos escanearon el lugar hasta que los encontró. Alejandro y Vivian estaban en el centro de todo, un sol orbitado por planetas aduladores. Vivian resplandecía, ajena a todo, cegada por la felicidad del momento. Alejandro se pavoneaba, el rey de su pequeño universo, aceptando felicitaciones con una arrogancia que a Isadora le revolvió el estómago. Con una calma que helaba la sangre, se acercó a ellos. «Viviane, felicidades, te ves radiante», dijo Isadora, su voz suave como el terciopelo. Viviane, sorprendida, balbuceó un agradecimiento.
Alejandro la miró, un destello de incomodidad cruzando sus ojos antes de ser reemplazado por su habitual suficiencia. «¿Isadora? ¿Qué haces aquí?», preguntó, con un tono que pretendía ser casual pero que delataba su nerviosismo. «Vine a desearles lo mejor», respondió ella, sosteniéndole la mirada, una mirada tan vacía y profunda que él tuvo que apartar la suya primero. «De verdad. Espero que reciban exactamente lo que merecen». Se alejó, antes de que pudieran responder, dejándolos en un silencio incómodo. Encontró un lugar con una vista perfecta del escenario y la pantalla gigante detrás de él. Hizo un contacto visual discreto con un joven vestido de negro cerca de la cabina de audio y video. El técnico, a quien había contratado y pagado generosamente, le devolvió un casi imperceptible asentimiento. Todo estaba en su lugar. Las piezas estaban dispuestas en el tablero. Isadora levantó su copa, el líquido dorado brillando bajo las luces. Solo tenía que esperar el brindis. Esperar el momento en que él se subiera a ese escenario, para declarar su amor eterno y sellar su propio destino. El tiempo se ralentizó. Cada segundo era una gota de veneno en la copa de la venganza. Y ella estaba a punto de obligarlo a beber. La música se desvaneció. Un único reflector encontró a Alejandro sobre el pequeño escenario, y el salón entero contuvo la respiración. Sostenía el micrófono con una mano, su sonrisa irradiando una confianza tan pulida que resultaba casi agresiva. Desde su rincón, Isadora lo observaba. Una estatua vestida de rojo sangre. Su corazón no latía más rápido, no. Latía con un ritmo constante, lento, metódico, como un metrónomo, marcando la cuenta regresiva hasta 0. «Gracias a todos por venir», comenzó él, su voz aterciopelada, ensayada para la perfección. «Esta noche es increíblemente especial. No solo celebramos un año más de vida para la mujer más maravillosa que he tenido la fortuna de conocer». Sus ojos buscaron a Vivian, quien, sentada en primera fila, se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Sino que celebramos el inicio de nuestro para siempre». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Isadora tomó un sorbo minúsculo de su champaña. Las burbujas se sentían como pequeñas y silenciosas explosiones en su lengua, un eco de la detonación que estaba por venir. El discurso continuó, una obra maestra de sentimentalismo barato. Habló de almas gemelas, de destino, de cómo Viviane lo había salvado de sí mismo. Isadora casi sonrió. Era una mentira tan bellamente construida, una estructura perfecta, hueca por dentro. Mientras él hablaba de un futuro brillante, Isadora solo veía los planos de la demolición. Y entonces, el momento culminante. «Viviane, mi amor», dijo Alejandro, su voz quebrándose con una emoción fabricada. Empezó a meter la mano en el bolsillo interior de su saco. La multitud se inclinó hacia adelante, en un movimiento colectivo. Este era el momento. Los ojos de Isadora se cruzaron con los del técnico de video al otro lado del salón. Levantó la barbilla. Un gesto casi imperceptible. Una orden de ejecución silenciosa. Alejandro sacó la pequeña caja de terciopelo negro. La abrió. El diamante brilló bajo el reflector. «¿Quieres?». Nunca terminó la pregunta. La pantalla gigante detrás de él, que debía proyectar un montaje de fotos sonrientes, parpadeó. Se volvió negra. Un segundo de silencio confundido se apoderó de la sala. Y luego, apareció la imagen. No era una foto romántica. Era la habitación impersonal de un hotel. La imagen, grabada con un teléfono, era nítida. El audio, cristalino. El rostro de Alejandro llenaba la pantalla, pero no estaba mirando a Vivian. Miraba a otra mujer, a Amanda. Y se reía. Su risa, amplificada por los altavoces, era cruel. «La arquitecta no sospecha nada», se le oyó decir, su propia voz resonando como una sentencia por todo el salón. «Está demasiado ocupada planeando nuestro futuro. Es tan estable». Un jadeo colectivo recorrió la sala, una inhalación brusca que pareció robar todo el oxígeno del aire. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso como el concreto húmedo. El video continuó, implacable. Cada palabra de burla, cada gesto íntimo con Amanda, era una bofetada pública, una humillación transmitida en alta definición.
El rostro de Viviane se descompuso, la sonrisa radiante se congeló, se agrietó y se derrumbó, dejando tras de sí una máscara de puro horror. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, incapaces de procesar la traición que se desarrollaba frente a ella y a 200 personas más. Alejandro se giró lentamente, como si se moviera a través del agua, vio su propia traición proyectada a 3 metros de altura. Su piel perdió todo color, el bronceado de diseñador se desvaneció, reemplazado por una palidez cerosa y enfermiza. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez, pero no salió ningún sonido. El rey estaba desnudo en su propio castillo, y los muros que él creía tan sólidos, se estaban desmoronando a su alrededor. Los teléfonos celulares emergieron de entre la multitud como luciérnagas en la oscuridad, cada uno grabando, capturando la implosión de un narcisista en tiempo real para la posteridad de las redes sociales. Los susurros comenzaron, primero bajos, como el zumbido de insectos, y luego crecieron hasta convertirse en un rugido de juicio. ¿Esa no es Amanda, la de finanzas? Dios mío, qué humillación para ella. No, para él. El escándalo ya no era un rumor. Era un espectáculo en vivo, y todos tenían un asiento en primera fila. Isadora no se movió. No sonrió, simplemente observó, vio el pánico animal en los ojos de Alejandro, la aniquilación en el rostro de Viviane, el deleite morboso en las caras de la multitud. No sintió triunfo. No sintió alegría. Sintió un vacío. La liberación de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. La calma que sigue a la demolición controlada. Se terminó la champaña de un solo trago, lento y deliberado. El líquido frío fue un ancla en medio del caos. Colocó la copa vacía en la bandeja de un mesero que pasaba flotando como un fantasma, su mano perfectamente firme. El tintineo del cristal contra la plata fue el único sonido que ella hizo, el punto final. Y entonces, se dio la vuelta. Con la espalda recta y la cabeza en alto, caminó hacia la salida. No corrió. No se escondió, se movió a través de la multitud petrificada, como si las aguas se abrieran para ella. Nadie la detuvo, nadie se atrevió a mirarla a los ojos. Al pasar junto a la mesa de Viviane, sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. En los ojos de Isadora, no había odio ni piedad. Solo había un final. Cruzó el umbral hacia la noche de la Ciudad de México, dejando atrás el sonido del video que seguía reproduciéndose en un bucle infernal, las ruinas de 2 vidas y el eco ensordecedor de su venganza. El aire fresco de la noche llenó sus pulmones por primera vez en mucho tiempo. Era el primer aliento de su nueva vida. Una vida que reconstruiría sobre las cenizas. Sus propias cenizas. La puerta de su apartamento se cerró detrás de ella con un clic suave y definitivo. Un sonido que partió la noche en 2. El antes y el ahora. Adentro, el silencio era denso, casi sólido. Isadora se apoyó contra la madera sintiendo el pulso de la ciudad vibrar a través de ella. Por un instante, se quedó inmóvil. El vestido rojo, su armadura, de repente se sintió pesado, como la piel de un animal extraño. Se movió por el pasillo, sus tacones resonando en el suelo de madera, cada paso un eco en el vacío de la casa que una vez fue un hogar. Frente al espejo de cuerpo entero, se detuvo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos eran oscuros, insondables. Su boca, una línea recta y firme. No había lágrimas. No había euforia. La adrenalina de la batalla, el fuego helado de la venganza, se había extinguido, dejando tras de sí solo cenizas frías. Lentamente, se quitó el vestido. La seda se deslizó por su piel y cayó al suelo en un charco de color sangre. Debajo, solo quedaba ella. Desnuda, expuesta, y terriblemente sola. El triunfo se había evaporado tan rápido como había llegado, reemplazado por una pregunta hueca y punzante. ¿Y ahora qué? Destruirlo a él no había reconstruido nada en ella. Solo había dejado un terreno baldío donde antes había un edificio. El suyo. Los días siguientes fueron un limbo de notificaciones incesantes. Su teléfono era un campo de batalla digital. Mensajes de amigos que la aplaudían como a una heroína. Te lo merecía, ¡qué reina! Mensajes de conocidos en común, que la juzgaban con una moralidad hipócrita. Fue demasiado, Isadora. Humillarlo así, y el silencio ensordecedor de aquellos que,
por miedo o lealtad a él, simplemente desaparecieron. Ella los ignoró a todos. Apagó el teléfono, y se desconectó del ruido del mundo, solo para encontrarse atrapada con el ruido mucho más ensordecedor de su propia mente. El apartamento se convirtió en una cueva. Las cortinas permanecían cerradas, los platos se acumulaban en el fregadero, y el olor a café rancio y a soledad impregnaba el aire. No trabajaba. No comía. Solo existía, flotando en un mar de apatía. La venganza le había dado un propósito por 2 semanas. Ahora, sin un enemigo en quien enfocarse, el vacío era un abismo. Una tarde, el sonido de una llave en la cerradura la sacó de su letargo. Sofía entró sin anunciarse, cargando bolsas del supermercado. No preguntó cómo estaba. No mencionó la fiesta. Simplemente miró el desorden, miró a Isadora envuelta en una bata, y suspiró. «Huele a tumba aquí dentro», dijo, su voz sin rastro de juicio, solo de una preocupación práctica y terrenal. Abrió las ventanas de par en par, dejando que la luz y el aire de la ciudad invadieran la oscuridad. Isadora no se movió. «No debiste venir», murmuró, su voz ronca por el desuso. Sofía dejó las bolsas en la barra de la cocina y se volvió hacia ella. Claro que debía. Alguien tiene que asegurarse de que la reina de las cenizas no se ahogue en ellas. Se acercó y se sentó a su lado en el sofá. El silencio entre ellas era cómodo, antiguo. «No voy a preguntarte si valió la pena», dijo Sofía suavemente. «Porque sé que ahora mismo la respuesta es no». Isadora finalmente la miró, y por primera vez en semanas, sus ojos se llenaron de algo más que hielo. Era una fragilidad profunda, una grieta en la fachada de acero. «No siento nada, Sof, ni siquiera satisfacción, solo cansancio». «Destruiste el edificio, Isa». «Era una estructura podrida y había que demolerla», respondió Sofía, usando el único lenguaje que sabía que su amiga entendería. «Pero ahora estás parada en medio de los escombros. Nadie dijo que limpiar sería bonito. Es la parte más difícil, la parte que nadie aplaude». Sofía tomó su mano, sus dedos cálidos contra la piel fría de Isadora. «Esa mujer del vestido rojo, esa reina que todos vieron en la fiesta, esa fue para ellos. Para que el mundo viera la verdad, la pregunta es, ¿quién vas a ser ahora para ti?». Esa pregunta fue el detonante. Una sacudida eléctrica en un sistema que se había apagado. ¿Por quién vas a ser para ti? Por durante 8 años había sido la novia de Alejandro. Durante 2 semanas la arquitecta de su caída. Ambas identidades estaban definidas por él. Por primera vez, se enfrentaba a la aterradora y liberadora posibilidad de definirse a sí misma. Al día siguiente, después de que Sofía se fue, Isadora se levantó de la cama. El primer paso fue pequeño, casi insignificante. Hizo café, luego lavó una taza. Y luego, todas las demás. Empezó una purga metódica y brutal de su propio espacio. Tiró a la basura cada fotografía, cada regalo, cada libro que él le había dado. Vació los cajones de su ropa, los estantes de sus cosas. Cada objeto arrojado a una bolsa negra era un ancla que cortaba. Un ladrillo de la mentira que demolía con sus propias manos. Cuando terminó, el apartamento se sentía vacío, pero era un vacío limpio. Un lienzo en blanco. Volvió a su estudio, el polvo cubría sus planos y maquetas. Durante semanas, su creatividad había estado secuestrada por el dolor y la rabia. Ahora, al tocar el papel, al oler la madera de balsa y el grafito, sintió una chispa familiar. Pero algo había cambiado. Los diseños que antes le parecían elegantes y funcionales, ahora le resultaban predecibles, seguros, aburridos. Tomó un cuaderno nuevo y un lápiz afilado. No pensó en clientes, no pensó en presupuestos. Solo dibujó líneas audaces, ángulos imposibles, estructuras que desafiaban la gravedad. Dibujó edificios que se retorcían hacia el cielo, casas que se abrían a la luz de formas inesperadas. No estaba diseñando para vivir. Estaba diseñando para sentirse viva. Empezó a correr por las mañanas. El aire frío golpeando su rostro, sus pies martillando el asfalto del Parque México. Cada zancada era una forma de expulsar la rabia residual, de dejar atrás el fantasma de la mujer que fue. Compró plantas, llenando su apartamento de un verde vibrante y silencioso. Aprendió a cocinar para uno, no como un acto de soledad,
sino de autoindulgencia. Pequeñas victorias. Ladrillos nuevos para un cimiento nuevo. La fragilidad no desapareció de la noche a la mañana, pero se transformó. Se convirtió en una sensibilidad afilada, en una empatía que no poseía antes. La confianza regresó, no como la certeza ciega del pasado, sino como una fe tranquila en su propia capacidad para sobrevivir a cualquier tormenta. Estaba reconstruyendo su vida, no a partir de los viejos planos, sino desde un boceto completamente nuevo. Uno que solo ella podía diseñar. 2 años después, el sol de la mañana no entraba por las ventanas impecables de un apartamento en Polanco. Entraba a raudales por los ventanales de un loft en la colonia Roma, un espacio que respiraba con una honestidad brutal y hermosa. Ladrillo expuesto, vigas de acero a la vista, y una selva de plantas que caían en cascadas verdes sobre estanterías llenas de libros de arte y filosofía, no de apariencias. Isadora, descalza y con una simple camiseta de algodón, sostenía una taza de café humeante entre las manos. No había una mesa puesta para dos. No había una expectativa silenciosa en el aire. Solo el aroma del café recién hecho, y la tranquila satisfacción de un espacio que era enteramente suyo. Diseñado y construido, no solo por sus manos, sino por su alma renacida. En la pared principal, en lugar de fotos de una felicidad fabricada, colgaba el logo de su nueva firma. Estructuras Vivas Arquitectura. Sobre la mesa de centro de madera recuperada, descansaba un ejemplar de la revista Por Arquitectura Hoy Por. En la portada, no aparecía un edificio, sino ella. Su rostro no tenía la sonrisa suave y complaciente de antes. Era una mirada directa, serena, con una fuerza tranquila que desarmaba. El titular, en letras audaces, rezaba: Isadora Reyes, la arquitecta que demuele para construir. Pasó una página y releyó un fragmento de su propia entrevista, las palabras que ahora eran su mantra. Creemos que la estabilidad viene de muros gruesos y cimientos profundos. Pero la verdadera fortaleza está en la flexibilidad, en la capacidad de dejar que la luz entre por las grietas, en saber cuándo una estructura ya no sirve, y tener el coraje de derribarla para empezar de nuevo. Sonrió para sí misma. No era una sonrisa de victoria, sino de paz. A veces, el recuerdo de esa noche volvía a ella, no como un fantasma, sino como un eco distante. El destello del vestido rojo en los espejos del salón. El silencio atronador de 200 personas. El rostro descompuesto de Alejandro, no por el dolor del amor perdido, sino por la aniquilación pública de su ego. Ya no sentía el fuego helado de la venganza. Ahora entendía que ese acto no había sido el final de la guerra, sino la detonación controlada y necesaria que despejó el terreno. La parte más difícil no fue apretar el botón, fue aprender a construir algo valioso sobre los escombros, con sus propias manos manchadas de polvo. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sofía, con una caja de pan dulce y la misma sonrisa leal de siempre. Vine a robarte café y a ver cómo va el proyecto de la Casa del Lago, dijo entrando como si fuera su propia casa. Lento pero seguro, respondió Isadora sirviéndole una taza. Sofía miró a su alrededor, absorbiendo la atmósfera del loft. Cada vez que vengo este lugar se siente más vivo. Más tú. ¿Sabes? A veces pienso en esa noche. Fue una locura. Isadora asintió, mirando la ciudad a través del ventanal. ¿Alguna vez supiste qué fue de él? Sofía se encogió de hombros. Escuché que se fue del país. El escándalo fue demasiado grande. Perdió clientes, amigos. Viviane lo dejó esa misma noche, por supuesto. Dicen que su reputación se hizo polvo. Nadie confía en un hombre que construye su vida sobre mentiras. Isadora tomó un sorbo de café. No había ni una pizca de placer en la noticia de su caída. Su destrucción había sido el medio, no el fin. Las estructuras basadas en mentiras nunca duran, dijo en voz baja. Tarde o temprano, el peso de la verdad las derrumba. Su enfoque ya no estaba en las ruinas de él, sino en la solidez de su propia construcción. Su firma Estructuras Vivas se había convertido en un referente de la arquitectura emocional. Diseñaba espacios que sanaban, que inspiraban, que se adaptaban a la vida real de las personas, no a un ideal de revista. Sus clientes no la buscaban solo por sus diseños audaces, sino por su capacidad de escuchar y traducir el alma en paredes y luz.
Había encontrado una nueva red de apoyo, no basada en círculos sociales, sino en la admiración y el respeto mutuo con colegas, artistas y clientes que se convirtieron en amigos. Su estabilidad financiera ya no dependía de un futuro compartido, sino de su propio talento y su incansable trabajo. Pero la mayor conquista no se medía en metros cuadrados ni en portadas de revista, se medía en las mañanas tranquilas como esta. En la alegría de caminar sola por su ciudad, redescubriéndola. En la libertad absoluta de no necesitar la validación de nadie para sentirse completa. Había transformado el dolor en un conocimiento profundo de su propia fuerza. Se había convertido en su propio pilar maestro, su refugio seguro, la arquitecta de su propio destino. La mujer que alguna vez creyó que su vida se había derrumbado, ahora sabía que las demoliciones más dolorosas son, a menudo, el preludio de las construcciones más extraordinarias. Porque a veces, para construir el hogar donde realmente perteneces, primero, debes tener el valor de quemar hasta los cimientos la casa donde eras prisionera. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.